Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a Valientemente. Hoy en este episodio tengo a alguien que me hace mucha ilusión y es Aldo Bartra. Es el creador del canal El Robot de Platón, un canal de divulgación científica al que yo sigo hace tiempo y de hecho, bueno, pues quien pueda verme a través de YouTube y no en Spotify o iVoox podrá ver que llevo una camiseta que refleja un poco lo que para mí es este canal, ¿no? Que es ciencia, pero desde el humor. Es divulgar verdad, pero sin olvidar que a veces la verdad, cuando se hace desde un estilo comprensible, sencillo y ameno, todavía se entiende mejor. Así que bueno, hoy para descubrir y entender que la realidad no es aquello que creemos que es, sino que es algo mucho más complejo, que no es tan sencillo como creemos, que no estamos tan empoderados en una verdad, traigo a Aldo para que nos ayude a reventar la realidad. Bienvenido, Aldo, a Valientemente. Gracias, Teresa. Un gusto estar aquí. Espero así poder satisfacer todas tus curiosidades. La verdad Se- que, como te digo, yo soy un simple divulgador. He hablado de diversos temas y hablo sobre muchos temas de acuerdo a lo que investigo, pero pues en el transcurso ha pasado bastante tiempo y hay algunas cosas que de repente me faltan repasar. No sé si te puedo, de repente puedo acordarme de algunas cosas que te puedo ayudar y otras. A ver, vamos a ver. Ojalá. Vamos allá, yo estoy convencida de que seguro que sale un bonito debate sobre aquello que de verdad pretendo y es que la gente hoy con lo que se quede es con que muchas veces nos sentimos muy empoderados como en una verdad absoluta y no seríamos más libres si fuéramos capaces, ¿no?, de cuestionarnos constantemente y entender que la vida es mucho más compleja que lo que a simple vista parece. Entonces, bueno, Aldo, cuéntanos qué es tu canal, El Robot de Platón, que es uno de tus canales principales. Pues el Robot de Platón es un canal de divulgación científica. Allí intento explicar la ciencia o los últimos avances científicos, no solamente los últimos o las cosas que la ciencia sabe, ha descubierto y que algunas veces son muy complejos para entender para las personas, pues intento hacerlos simples y a menos de entender. Mm, Mi canal se caracteriza así algo que la diferencia o la diferencia de otros canales es que tiene un humor muy particular que tú ya conoces. Para los que no lo conocen, pues los invito a verlo, pero el humor es como todo lo que nos gusta también, ¿no? Puede ser que te guste, puede ser que no te guste. Em, no, tú vas a ver un comediante y no, a veces no puedes entender por qué se ríe la gente, porque no tienes el mismo humor. Así que tampoco es para todos el canal. O sea, el conocimiento puede ser por el conocimiento si te gusta, sí, pero el humor de repente no lo captas, ¿no? O Claro, no es para ti el simplemente. humor es muy personal y Ujú. bueno, yo sí que creo que dentro de que es muy personal, haces un humor muy comedido y eso es algo que te quería preguntar, ¿no? A nivel personal, porque qué difícil medir la dosis exacta de humor, ¿no? ¿Cómo lo planteas esto para que, porque claro, al final cuando estás divulgando sobre ciencia, que son cosas, pues entiéndeme, ¿no?, que normalmente se le da a una entidad muy formal, muy seria y como muy rigurosa. ¿Cómo hacer para meter humor sin que eso le reste pues autoridad, ¿no?, al mensaje? Pues me tengo que meter dentro de un personaje. Yo no soy como aparezco en los videos normalmente. Yo soy más alegre, más sonriente. Entonces, si yo fuera como soy en los videos, si fuera alegre, sonriente, pues, y aparte de eso, haría chistes, pues como que eso le restaría un poco de seriedad ya a lo que tengo que explicar. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Creo que por eso funciona también. Entonces se me ve serio, alguien que también tiene con los lentes, pues se me ve un poco intelectual, de que sabe varias cosas, entonces la gente está escuchando atentamente. Y el humor que utilizo pues es sorpresivo, que es el que a muchos gustan, ¿no? Estás hablando algo serio y de repente sueltas alguna incoherencia o algo que no se esperaba la gente y que les hace reaccionar de una forma que se ría, pero no exagero, ¿no? O sea, debe haber, en todo un video de 10 minutos, pues habrá máximo unos tres chistes o de lo que me salgan. Tres chistes Exacto. máximo, o a veces un poco más, pero depende, intento no, incluso cuando estoy haciendo el video o el guión, hay algunas cosas que
cuando ya grabo salen espontáneamente porque se me ocurre ponerlo allí, o cuando hago el guión, lo pongo y cuando grabo ya lo retiro porque me parece que es excesivo. O sea, estoy en ese plan siempre estoy Flexible, realizando los ¿no? videos. De alguna manera Ujú. un poco flexible, dándote margen, pero entendiendo que no siempre es a tu gusto, sino que tienes que ir a dar esa dosis exacta que de alguna manera cale y no merme el mensaje, ¿no? Así es. ¿Por qué te interesa divulgar ciencia? ¿Qué crees que hay? Porque mucho de tu canal es eso, es ciencia, ¿no? No te has puesto a divulgar deportes, sino ciencia principalmente. Entonces, ¿por qué ciencia? Pues a mí la ciencia siempre me ha gustado desde muy pequeño. Em, uno de mis primeros regalos que tuve, no tuve muchos regalos, pero uno que bastante atesoré fue un laboratorio, un mini laboratorio que utilizaba y que tenía en mi casa. Entonces yo veía científicos en la televisión, veía programas de ciencia y me apasionaba verlos. El principal eh, influenciador de esos tiempos en los que yo veía televisión era Carl Sagan, ¿no? Ujú. Y su serie Cosmos me cautivó y él metió en mí ese bichito de ser más curioso, cada vez más curioso, cada vez más curioso. Y me empecé a comprar revistas científicas y para mí era un hobby. Yo pensaba que desde pequeño que quería ser científico y desde niño o sea, tenía claro que quería ser científico. Incluso me metí a estudiar, o sea, preparar para estudiar ingeniería o algo para que me desarrollara en algún campo de la ciencia. Pero poco a poco me fui, no desviando, pero dando cuenta de algunas cosas que me gustaba mucho más explorar, ¿no? No cosas muy específicas, y más me gustaba explicar, hablar acerca de ciencia, conocer cosas de forma general y explicar acerca de la ciencia. Y cuando creé el canal, pues yo lo creé acá en Nueva Zelanda y acá no tuve las revistas científicas que me compraba allá en Perú, ¿no? Sino acá no pude traérmelas todas, pero me entretenía porque para mí la ciencia siempre ha sido así un entretenimiento, me entretiene bastante, me causa mucho placer entender algo, ¿no? O sea, comprender cosas me emociona mucho. Qué Entonces, bueno. entonces siempre ha sido un pasatiempo y venir acá y no saber mucho inglés y tener que practicarlo me hizo investigar en canales de YouTube que estaban saliendo recién y pues encontré canales de ciencia muy buenos allí que explicaban la ciencia de una forma en la que pues uno no estaba acostumbrado a verla, ¿no? No estás como que no era un profesor enseñándote algo, sino más bien era un amigo que te contaba lo que había aprendido, cómo otras cosas podrías tú aprender. Me gustó mucho el formato y cuando busqué canales en español, pues no había. Y solamente me encontré con canales de conspiraciones y misterios y eso me dio un poco de rabia porque la gente estaba aprendiendo de eso. Tú veías los comentarios y la gente mostraba encantada y fascinada por lo que les contaban estos ¿Qué tipo tipos de misterio. sobre qué temas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sobre uno que tengo muy claro es uno de los dinosaurios que existieron los dinosaurios que existen en nuestros días. Había puesto así el Ajá. título del video. Y hablaba sobre historias que la gente había visto, que dinosaurios habían acá. Tuviera sus comentarios en la gente que decía, pues acá aprendo más que en la escuela, una cosa así. Claro, qué Eh, peligroso, ¿no, Aldo? Es decir, sí, esto es lo que un poco asusta, ¿no? Porque al final somos vulnerables a día de hoy tenemos mucha suerte porque hay mucha información, pero el problema es que también hay mucha desinformación y yo sí que, pues canales como el tuyo u otros canales me gustan porque también no solo divulgáis, sino contradivulgáis la información de otros canales o de ciertas fuentes que no son verdad. O aquí viene una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es verdad? Porque no son verdad, son verdad. ¿Cómo encontramos la verdad, Aldo, a través de la ciencia? Es decir, ¿cómo yo puedo saber si eres tú? Porque claro, tú me dices que ellos no tienen razón y en cambio ellos dirán que tú no tienes razón. Y yo como sujeto pasivo que me conecto a Internet, ¿cómo encuentro la verdad a través de la ciencia? ¿Qué puedo hacer yo para no ser víctima de personas que intentan manipular la realidad, entendamos esto, no sé, pues para algún motor que tendrán, algunos será económico, otros simplemente será pues que de verdad lo creen así, pero están mal entendidos? ¿Cómo discernir entre
una cosa que no es verdad, no es realidad o no se basa en ciencia y sí lo hace. Pues hay algo que la gente no tiene, perdón, hay algo que la gente no, la mayor parte de las personas no tiene muy claro y es que las verdades tenemos dos tipos de verdades, ¿no? Una verdad puede ser subjetiva y otra verdad es objetiva. Una verdad subjetiva es lo que nos parece a nosotros verdad. Por ejemplo, a mí me parece que la película Spider-Man, por ejemplo, fue buena, ¿no? A algunos de repente no les puede parecer eso, pero es mi verdad. Es mi interpretación de que he hecho yo algún asunto. Normalmente esas verdades son interpretaciones que tenemos nosotros sobre ciertos temas. Y ese es el problema, porque el Internet ahora y el mundo está lleno de verdades subjetivas, porque la gente no tiene muy en claro cómo llegar a una verdad, que es la verdad que deberíamos buscar. Normalmente, no digo siempre porque la ciencia no puede explicar todo, pero al menos con los fenómenos observables que nos brinda el universo, que es la verdad objetiva. La única forma de llegar a una verdad objetiva es a través de la ciencia y las verdades objetivas pues se logran a través de muchos procesos, de muchos estudios, de probar un montón de cosas, de revisión por pares, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que cuando la ciencia llega a una verdad objetiva, esta verdad objetiva no puede ser demostrada como falsa. Por ejemplo, muchos tienen esa idea de que pues la ciencia siempre está diciendo un día una cosa, otro día otra cosa y no hay forma de creerla. Pero esto no es así. La ciencia, cuando está en ese proceso de entendimiento de algo, obviamente que va a decir una cosa y otra cosa, pero llega a un punto en el que tiene mucha más evidencia sobre una determinada cosa y va dirigiéndose hacia un lado. Y llega un punto en el que tenemos tanta evidencia sobre esta cosa que dice, bueno, esto es lo que sabemos sobre esto, queda confirmado esto, ahí se forma una verdad objetiva. Por ejemplo, una verdad objetiva es que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, Ujú. no vas a poder refutar eso nunca. No vas a poder, no va a salir alguien por ahí después y dice, eso es falso y va a salir alguien a decir que esto es Claro, mentira. pero por ejemplo, sí que hay personas que afirman y siguen afirmando y luchan con que la Tierra, por ejemplo, es plana o que... Entonces, claro, yo entiendo que cuando te pones a leer o a buscar información y tú dices, ostras, ¿y no será verdad esto de que la Tierra es plana y estamos siendo engañados, ¿no? Y hay una conspiración real mundial. Entonces, claro, cuando tú crees que hay una conspiración mundial para que la ciencia esté engañando, claro, aquí me explico, ¿no? Esta Ujú. vulnerabilidad del individuo que no es científico, que no sabe de ciencia, que está en su casa, que se mete en internet y que de repente todo lo que le venden es, no, pero todo lo que dicen los datos es mentira porque es una conspiración. Y ahí es donde es que qué fácil, ¿no? ¿Y ahora qué? Mm. Ese es un problema que tenemos justamente debido a que no se divulga bien la ciencia, o al menos entre los colegios no tenemos cultura científica adaptada en la currícula, se podría decir, ¿no? No se hacen análisis con los alumnos, normalmente al menos cuando yo estudié, pues no te enseñaban a cómo pensar, te enseñaban más bien a meterte cosas en la cabeza para que te las memorices, ¿no? Y justamente esa es la consecuencia que vemos ahora, y mayormente estas personas que piensan esto son adultos mayores y personas que han tenido ese tipo de educación alejado de la ciencia, que se han ido formando sus propias, que han agarrado em, su propia forma de entender el mundo con lo que ellos saben y con lo que ellos creen saber. Entonces agarran esto me gusta, esto otro me gusta, esto no me gusta, forman su propio universo. Y lamentablemente es muy difícil cambiar esto ya. Ya no puedes. eh, Hay algunas personas que sí, pero muy pocas, ¿no? Pero la mayoría está ya como muy formada con esto. No hay forma a menos un terraplanista. No, o sea, cuando alguien está fanatizado con una idea tal como esta, cuando ya se ha convencido de algo como esto, no hay forma de hacerle cambiar de idea. Es como si lamentablemente pues tenemos que dejarlo ya abandonado, ¿no? Hasta que él se dé cuenta por sí mismo de repente con el tiempo, ya viendo que van cayendo estas cosas por sí solas y él se da cuenta que ha sido engañado por sí mismo. Pero, y es así en general también normalmente con otras personas, cuando están convencidos de algo,
es muy difícil que ellos harán lo posible por decir que no Claro, están el equivocados. sesgo de confirmación, ¿no? Al final Ujú. constantemente te buscas información que confirme lo que ya crees, porque de alguna manera el dolor emocional o cognitivo de romper una creencia asentada es tal que casi preferimos mantenernos firmes, ¿no? Porque darnos cuenta de que estamos equivocados, el ego juega un papel muy importante. También es muy complejo, como bien dices, y además normalmente pues que se alimenta de historias que aparentan tener un sentido, que cobran como una entidad, que cuando las relacionas todas entre sí dices, ostras, parece que son piezas de un puzzle que cuando yo las veía aisladas no, pero de repente me las empiezan a mostrar, claro, y esto, fíjate, encaja con esto y encaja con esto. Y tú de repente Y no hay dices, que, ¡guau! perdón, perdón que te interrumpa, y no hay que ser, algunos tienen la percepción, y especialmente los que están muy llegados a la ciencia, de que este tipo de personas pues son tontas, ¿no? Y no es así. Yo conozco personas muy inteligentes que son muy sesgadas y que son muy orgullosas de lo que saben, y si alguien les atrapa con una historia y se la creen, pues cámbiales de idea casi imposible, ¿no? Es imposible porque justamente por ese ego que tienen que tú mencionas que no te van a aceptar que ellos están equivocados. Totalmente, es importante lo que acabas de decir y me parece interesante de cara a quien nos esté oyendo, porque al final todos tenemos un autoconcepto de que no somos personas idiotas, ¿no? De que tenemos un criterio, que tenemos una opinión y entonces todos nos creemos en una posición difícil de engañar. Es como que no nos creemos engañables. De alguna manera, no es verdad que la gente que en algún momento pueda creer algo que no está pues basado en ciencia, pero que para ti ha cogido una entidad, no es porque seas idiota, simplemente todo ha llegado de la manera en la que a ti te ha calado. Ujú. Pero algunos sí son idiotas. Algunos sí. Bueno, O eso es sea, otro tema. hay de dos tipos, sí. También yo conozco personas que son así muy inteligentes que se creen esas cosas y también otros que son muy tontos y siempre han sido tontos y han caído fácilmente en esas cosas. Pero eso, bueno, eso pasa por suerte o por desgracia en el mundo de la ciencia y de la no ciencia, ¿no? Pero esa capacidad de a veces, pues de la inteligencia, ¿no? Que compleja, el ser idiota, no ser idiota, la inteligencia es variada y de alguna manera, pues compleja respuesta, ¿no? Bueno, tienes todo un apartado en tu canal, el robot de Platón, sobre, por favor, dilo tú, sobre la mente. Algo así, ¿no es? ¿Lo digo bien? Sí, Bueno, de la la mente. mente. Sí, exacto. Entonces, bueno, ¿qué te interesa de la mente? ¿Por qué crees que es tan interesante la mente humana? Pues creo que esa es la máquina más compleja del universo, ¿no? Desde ahí, nomás partiendo desde ahí, cómo la evolución ha podido crear algo tan complejo es ya fascinante. No conocemos algo que sea tan complejo como la mente. Y si bien, pues algunos se encargan de estudiar el universo porque también es así de complejo, fascinante, qué más allá, cómo surgió realmente, si tiene un límite, pues aquí mismo en nuestra cabeza tenemos algo que es tan complejo, fascinante también como el universo. Y justamente por eso escogí estudiarlo, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de que no sepamos dónde surge la conciencia, al menos tenemos ideas, tenemos teorías de dónde podría estar formado, pero no tenemos una idea clara, ¿no? Por eso es que surge mucho la espiritualidad también acerca eh, de, del origen de nuestra conciencia, por ejemplo, ¿no? Muchos piensan que la conciencia está separada de, Como el alma, ¿no? del Por ejemplo, algo cuerpo, el así. alma, el espíritu. Y lamentablemente no hay forma de que podamos probar eso todavía, ¿no? O sea, podemos decir, podemos estar, sí, lo más probable es que sea esto, pero todavía no podemos probarlo. Entonces es una tarea muy challenging, como dicen, que tiene mucho reto en la neurociencia. Y ese es el mayor reto de la neurociencia, creo, me parece. Definir bien dónde se ubica la conciencia, ¿no? O qué es la conciencia, definirla completamente. Creo que sí se va a poder hacer en los futuros años. Con esto de la neurociencia está avanzando bastante. Pero no solamente eso, sino también lo difícil o lo fácil que es, lo fácil que es que seamos engañados por nuestros propios sentidos, ¿no? Qué Y interesante eso. también tantos fenómenos complejos que pueden llevarnos a pensar que creemos algunas cosas que no son reales o que pueden ser reales para mí, pero no para ti, y vivir dentro de otra realidad, ¿no? Eso es muy flipante, como dirían ustedes en España, ¿no? Yo es algo que yo cada vez, cuanto más sé,
más me doy cuenta que menos sé y más me apasiona darme cuenta de lo complejo que es todo, pero lo vivo de verdad con una pasión y con una ilusión que a veces parece que, bueno, al menos en mi opinión, las pseudociencias, las cuestiones más espirituales, lo que para mi opinión hacen es rellenar huecos de muchas respuestas que no tenemos desde la ciencia. Yo soy, dentro de la psicología hay ramas científicas y no científicas, y yo me baso en la psicología basada en la evidencia científica porque creo que es una forma de respetar a las personas que tenemos delante de cara a ofrecerles el mejor remedio a su problema. Ahora, lo que decías, ¿no? La realidad, nuestros sentidos, estamos limitados, la religión, el alma, el espíritu. Claro, es importante entender esto, ¿no? Que a veces no hay respuestas y eso no quiere decir que tener una respuesta que no esté demostrada sea mejor que no tener respuesta, porque nos cuesta mucho no tener respuestas. Somos muy intolerantes a la incertidumbre, a la frustración de no tener la respuesta. Y a veces no hay respuestas, ya, pero si no hay respuestas, puede ser esto, sí, pero puede no serlo, ni se puede demostrar, ni se puede no demostrar. Y entonces es un acto de fe. Y la fe, pues al final no deja de ser eso, ¿no? Algo que no se fundamenta en nada. Y desde aquí, volviendo a lo que hablabas de los sentidos, ¿cómo delimitados estamos por nuestros sentidos y hasta qué punto existe la realidad, Aldo? Desde lo que tú has leído, estudiado, divulgado, no sé, la visión, ¿no? Por ejemplo, cómo nuestros ojos, al final tenemos 5 sentidos, no 300, ¿no? Entonces, claro, pues, habrá otros seres que tengan otros que no tenemos nosotros. ¿Cuál es la realidad? ¿La de otros seres con otros sentidos? No lo sé. Em, pues esa es una pregunta muy compleja, porque y volvemos al tema también de los terraplanistas, por ejemplo, ¿no? Que creen que la realidad es lo que le dicen los sentidos. Ellos están muy confiados en esto, ¿no? Porque ven el horizonte plano, pues dicen, bueno, la Tierra debe ser plana, el horizonte es plano, el agua no se curva, dicen ellos. Agarran un plato y dicen, bueno, o los ponen en su mano el agua y dicen, bueno, no se curva, el agua se cae, ¿no? Y, y no solamente esto, sino también otro tipo de fenómenos que podemos tener que el cerebro nos puede engañar de pensar que son reales, como por ejemplo, justamente he estado leyendo recientemente un artículo que dice, y no sabía esto, de repente tú lo sabías, pero yo no lo sabía, que existe un tipo de alucinación que le permite a las personas, o sea, que hace que las personas vean personas pequeñitas. Se llama la alucinación liliputiense o algo así. Ujú. Y que es no están seguros si calificarlo como trastorno, porque no lo tienen bien estudiado. La ciencia no lo puede explicar, o sea, la ciencia no encuentra la explicación de esto, y hay varios casos reportados de personas que efectivamente, y sí es como si estuvieran viendo esto, pero no están allí, son alucinaciones. También hay estudios que dicen que alucinamos una gran parte del momento, del tiempo en el que estamos despiertos. Y de repente le ha pasado a mucha gente que está sentado en su silla trabajando y ve una sombra al costado, ¿no? O, no, esa es una alucinación. Es algo que el cerebro pero te hace pensar de que de repente es el fantasma de alguien que murió hace un tiempo. Entonces empezamos a hacer conexiones y a suposiciones De de nuevo buscando interpretación. soluciones, claro, de nuevo Claro, buscando o sea, respuestas. intentamos interpretar la realidad que estamos experimentando, basado solamente en lo que percibimos. Y ahí es donde se generan todo este tipo de confusiones en la mayoría de la gente. Y por eso es que todos tenemos, como decimos en Perú, una chanfaina, que es una mezcla de un montón de cosas en una comida. Una chanfainita es una mezcla de varias comidas en un solo plato. Y es así como tenemos en nuestro cerebro, nuestra realidad así está llena de varias chanfainitas, la mayor parte de la gente que no está muy consciente de que su cerebro le puede engañar de esa manera. No solamente con alucinaciones, también Con la con atención también incluso, ¿no? Porque al final a lo que exacto. prestas atención es lo que realmente percibes. Y si no, no existe, ¿no? Lo que no percibes no existe de alguna manera. Ya, el mismo hecho también de que no, es imposible para nosotros vivir el presente, ¿no? Como la definición de presente, pues solamente es un nombre, pero no podemos experimentar el presente porque percibimos objetos a través de nuestros sentidos
y llegan a nuestro cerebro muy tarde. Ya. O sea, a la hora que ya los percibimos, por más que sean milisegundos, pues ya fue, eso es el pasado, ¿no? Tú ya lo percibiste como el pasado. Entonces, ¿cómo, cómo encontramos nosotros, perdón, el presente? Claro, ahora está muy, muy en boga el mindfulness, atención plena, es como intentar estar en el momento presente porque tenemos esa incapacidad, nos cuesta mucho, pero llevado más allá, es decir, de nuevo llevado más allá, es que quizá ni exista el presente, porque vivimos, lo que percibimos ya es pasado, como acabas de decir, y lo que no hemos percibido aún es futuro, con lo que, de alguna manera, ¿qué es el presente? Y a mí cosas así, Aldo, te juro que me vuelan el cerebro. Es como, me encanta cuestionarme estas cosas porque estamos preocupados de ver cómo interpretamos el presente, de ver técnicas para experimentar el presente, cuando en realidad a lo mejor no existe ni el presente. Ujú. Y viendo por otro lado también, a la vez que es fascinante, como tú te vuelve la cabeza, pues también es aterrador, ¿no? Las cosas que tu cerebro te puede hacer ver o te podría hacer ver en el futuro o cómo podrías ir perdiendo esa lucidez, pues a mí esas son las cosas que más me asustan, ¿no? Que todo lo que sé que se vaya perdiendo de a poco, si quede, como yo conozco varias personas que son ya muy ancianas que pues o tienen Alzheimer o tienen demencia senil y pues no son las personas que eran antes, las cosas que recuerdan ahora, la realidad distorsionada que tienen y el mundo que deben vivir, estar encerrado en esa persona que posiblemente podría ser yo de repente en el futuro o alguien, pues me parece un poco aterrador, ¿no? Lo que nuestro cerebro nos puede hacer experimentar, pero a la vez Totalmente. pues es fascinante, ¿no? Yo hay una cosa de los sentidos que me parece para simplemente para traer aquí y cuestionarnos, ¿no? Es como nos pasa en la vida cotidiana cuando vemos simplemente un rayo. Tú ves un relámpago y al rato escuchas el trueno, pero primero lo ves y luego lo escuchas con el tiempo. Y esto pues parece que no nos lo cuestionamos, pero al final estamos escuchando algo que pasó hace rato ya. Esto llevado a un extremo en la observación de la galaxia de Andrómeda, por ejemplo, que está muy lejos, cuando nosotros si pudiéramos, si desde allí pudieran observarnos aquí, ¿qué estarían viendo? Porque esto es curioso, ¿no? Que creemos que vemos lo que hay y en realidad a veces nuestros sentidos podrían percibir algo que pasó hace muchísimo tiempo, ¿no? Explícalo tú un poco mejor, que yo aquí pues también me pierdo. Sí, como tú dices, la galaxia de Andrómeda está a 2 millones de años luz, por ejemplo. Y si tuvieras a un extraterrestre allá viendo para acá con un super telescopio gigante, pues la verdad es ni siquiera hipotético porque es imposible construir un telescopio tan grande como para ver otro planeta. Em, Podría ver cómo fue la Tierra hace 2 millones de años, perdón, hace 2 millones de años. O sea, podría ver la Tierra, los continentes en otra forma. em, a ti, solamente eso de repente podría ver, ¿no? Cómo está formada, no los continentes como lo vemos ahora, sino cómo estaban hace 2 millones de años. No la Pangea, pero algo un poco más junto. Me parece que en esa época no, ya no había dinosaurios, o sí, 2 millones de años atrás. Creo que podría haber. ¿Cuánto fue? Ahí no lo tengo, no recuerdo Me muy bien pierdo cuándo yo fue. con los datos, pero es interesantísimo porque para él, vamos a hacerlo al revés, para nosotros, si observáramos algo que estuviera allí, lo estaríamos observando hoy, pero estaríamos, podríamos decirlo así literal, observando el pasado. Podríamos Ujú. estar viajando al pasado a través de nuestros sentidos. Y Sí, por entonces eso. esto es, me parece que no somos conscientes de la locura que supone. Y de nuevo a mí, pues lo vemos algo cotidiano y para que la gente lo traiga a tierra, en realidad ya lo hacemos cuando escuchamos un trueno, estamos escuchando un trueno del pasado, no un trueno del presente. Pero de alguna manera es lo que tarda en llegar el sonido y al final todo es complejísimo. Pero en cambio luego vamos por la vida, Aldo, diciendo, no, te lo digo yo que lo vi, o no, eso fue así porque yo tal, o no, de verdad, te lo digo yo. Es como, eh, tenemos mucha fe ciega en lo que creemos, en lo que vemos, en lo que sentimos, y a mí algo así como que de verdad pudiéramos observar y ver algo en el pasado, me hace cuestionármelo todo, ¿no? Has tocado algo muy importante que me gustaría resaltar ahí, justamente en los testimonios, ¿no? En la ciencia, un testimonio es lo mínimo que puedes tener para querer asegurar algo acerca de la verdad. Ni siquiera la opinión o el testimonio de un científico vale. O sea, eso es algo que y ahora se ha visto mucho en la pandemia, ¿no? Porque, mira, este científico dice tal cosa, y tú tienes tu científico que dice otra cosa,
acerca de la pandemia, pero a mí Ujú. ese científico me dice otra cosa. Y, y por más que viniera, por ejemplo, ahorita el mismísimo Albert Einstein, ¿no? Que está muerto, pero que viniera, que resucitara y que viniera y dijera, oye, De yo he visto visita. extraterrestres, vi extraterrestres, uno me habló, pues por más que sea él, la ciencia no va a decir, le va a creer, oh, sí, bueno, lo dijo el mismísimo Albert Einstein, debe ser verdad, ¿no? Tenemos que tener, lo que la gente tiene que entender es que la ciencia no se basa en opiniones, no se hace caso o escucha a algún experto u otro, o le cree más a un experto al otro. La ciencia se basa en la acumulación de evidencia, ¿no? Si tenemos más evidencia de algo, pues hacia allá se dirige esa verdad. No, no solamente lo que dice una persona ni el testimonio, ¿no? Solamente eso Sí, y quiere que a lo creer. mejor no es la respuesta, como tú decías antes, muchas veces simplemente es más evidencia, que el día de mañana puede llegar una nueva evidencia que desmonte y obviamente pues yo siempre digo, ¿no? Que si a día de hoy el protocolo efectivo para la depresión es X, pero mañana vienen y me dicen que no, que frotar una hoja de plátano por la frente pues es mejor y la ciencia lo corrobora, pues yo frotaré una hoja de plátano por la frente. Pero entre tanto, es decir, al final mejor vale creer, que esto es lo más importante, mejor vale creer algo que a lo mejor se puede desmontar en el futuro, que a lo mejor llega una nueva evidencia y lo desmonta, pero al menos de momento tiene datos que lo avalan, tiene datos no sé, que lo sostienen, que creer algo que no se sostiene en nada, que se sostienen opiniones, que se sostienen interpretaciones sesgadas por nuestros sentidos, como decías del terraplanismo, de, no, mira, ¿no ves que no se cae el agua por el final? Es decir, si fuera redondo, no sé, es complejo, pero de alguna manera, además, llevado a lo que decías de los testimonios, súper interesante, porque también es cierto que por ejemplo, sabemos ya desde la ciencia que inventamos recuerdos. Es decir, que cada vez más se sabe que podemos generar en alguien un falso recuerdo a través de determinada influencia, ¿no? Y por eso hay personas que han sido condenadas, por ejemplo, y ya cada vez tienen menos fuerza los testimonios. Así es. Nuestro cerebro, esa es otra cosa como nos engaña también. Creamos falsos recuerdos constantemente y como tú recuerdas algo, de repente no es como sucedió exactamente, porque tu cerebro está haciendo las conexiones neuronales allí, pero de repente se agarra de otra que tienes por allá y empieza a formar otra realidad que ocurrió en el pasado que puede no haber sido la correcta. Y eso puedes comprobarlo con algunas personas que han crecido contigo de niñas. Y les preguntas, ¿te acuerdas cómo sucedió esto? No, pero yo me acuerdo que fue otra persona y no lo tienen muy claro y no hay forma lamentablemente de comprobar quién es que tiene la razón, a no ser que tenga pues ya más personas allá y se acuerden más de este asunto todos. Aunque también con respecto a eso, pues surge acá, y esto es algo que también el cerebro nos hace, es el sesgo de confirmación se viene acá, ¿no? Uno que no quiere quedar mal y empieza a quedar bien con con la opinión de la mayoría, ¿no? O sea, uno que ve que ve que ve que el resultado está tornándose para un lado, pues no quiere decir, bueno, si digo esto, mejor no, mejor tu cerebro te dice, no, yo me acuerdo como esto para quedar bien con el grupo, ¿no? Pero muy Cosas interesante lo que has así. dicho, tu cerebro te dice, no es que tú digas, bueno, voy a mentir para, no, es que tu cerebro lo reconstruye y Ujú. acabas creyendo eso de una forma automática para pertenecer al grupo. Es decir, el cerebro tiene millones de mecanismos que nos condicionan a la hora de, incluso lo que recordamos puede estar sesgado. Hay un experimento muy interesante de, les ponían un accidente de coche y había un stop. Cambiaban luego a la hora de narrarles les decían, bueno, cerrad los ojos, acordaros cuando llegabais a ceda al paso. Y la gente luego cuando dibujaba, ya no los que no le habían dicho nada, seguían dibujando un stop y los que les habían dicho un ceda al paso, aunque hubieran visto un stop, dibujaban un ceda al paso. Entonces, de verdad les pedían dibujar, cerrar los ojos y dibujar exactamente lo que habéis visto. El cruce era una imagen sencilla, con un cruce, con un stop. Al final era básico, era el coche, el stop, poco más. Y en el momento que ya metían, recordáis que habéis visto un coche de tal color, con un ceda al paso, ya dibujaban un ceda al paso. Entonces, ¿hasta qué punto estamos condicionados por nuestra atención, por la reconstrucción, por nuestros miedos, por nuestras creencias, por lo que queremos ver y de verdad lo construimos y de verdad lo recordamos así? Asusta. A mí me pasó una vez y también como tu cerebro puede estar condicionado a que cuando crees en ciertas cosas, pues
si crees, por ejemplo, crees en fantasmas, ¿no? Tú vas a recordar o tender a relacionar cualquier fenómeno que no puedes explicar con relacionarlo con los fantasmas. Ya no, tu cerebro no puede relacionarlo con otra cosa que no sea otra cosa que lo explique, ¿no? Y a mí me pasó esto, me pasó una cosa muy curiosa cuando era niño, no, cuando era adolescente ya, cuando estaba preparándome para la universidad, fui a visitar a mi hermano que estaba también preparándose a la capital. Y yo recuerdo, yo tengo este recuerdo de haber visto un fantasma, ¿ya? Estábamos en este lugar donde él se quedaba y estábamos reunidos con él y con un amigo en una mesa, lo tengo clarísimo. Y era una casa vieja y al frente había una escalera, donde estábamos, había una escalera que daba al segundo piso y yo vi bajar cuando estábamos jugando una anciana lentamente y se fue para el fondo de la habitación y se metió a un cuarto y se fue para la derecha. Entonces yo le pregunté a mi hermano, recuerdo haberle preguntado, oye, alguien está, no, pensé que estábamos solos, le dije, porque él me dijo que estamos solos, que la señora se había ido de viaje. No, no hay nadie, me dice, ¿por qué? Porque acabo de ver una señora que se fue al baño. No, no hay nadie. Entonces me fui a ver y para el lado que se metió la señora, la anciana, había pared, ¿no? No había, es decir, para el otro lado estaba el baño. O sea, para el lado que se metió había Sí, no pared, no había había. nada. Yo vi acá una señora, una anciana, les dije. Y ellos me dijeron, Debe de haber sido la mamá de la señora", me dicen, porque la señora no está acá porque se ha ido al velorio de su mamá, me dijo. Bien, entonces me quedó eso, ¿no? Años después, cuando ya me junté con mi hermano y con este amigo que estábamos, les comenté acerca del incidente, ni los dos se acordaban de lo que había pasado y me dijeron que no había pasado. Entonces, ¿lo soñé acaso? ¿No? ¿No? Entonces lo habré soñado y me acuerdo de esa, o tuve un sueño parecido o la reunión, o sea, ellos sí se acuerdan de la reunión que tuvimos ahí, que sí estuvimos Claro. jugando, Pero que era pero un no sé, acto que es difícil que tú de verdad les dijeras algo tan impactante y que ellos no lo recuerden. Entonces exacto, realmente no, o no pasó o lo soñaste, pero en tu no pasó. memoria es real. Ajá, entonces el cerebro, mi cerebro está recordándolo como si hubiera pasado, pero de repente, o sea, pasó una cosa, pero lo otro, de repente me contaron acerca de la anciana, de la Ujú. señora que había muerto, ellos no se acuerdan tampoco de eso, pero de repente alguien murió por ahí y soñé en la noche justamente que estábamos en la mesa, o de repente solamente soñé con la anciana y mi cerebro lo conectó a los dos y los hizo como un recuerdo. Y eso es algo que te puede decir muchas cosas también que te pueden explicar algunos recuerdos que tenemos acerca de ese tipo de experiencias que puede tener mucha gente que dice, no, yo sí vi el fantasma, lo vi, yo recuerdo perfectamente. Pueden ser esas cosas que durante el día, de repente algunas experiencias que nos impactan bastante, las películas de terror también que vemos, pues se juntan en la noche con nuestros sueños y mezclan la realidad para formar recuerdos también. La memoria se genera mucho por emocionalidad y de hecho hay un vídeo que tienes que me gusta mucho que se llama El tiempo vuela y habla de esto, ¿no? De que el tiempo es relativo y ahora, bueno, me encantaría aunque sea nombrar un tema que a mí es de los que más me revienta el cerebro, pero este tema del tiempo vuela y relacionado con la memoria, ¿no? De cómo nuestra conciencia o percepción de lo que es un segundo puede cambiar si, por ejemplo, hablabas en el vídeo, cuando hay un terremoto, vivimos una experiencia traumática, ¿no? Por ejemplo, y al final lo que en realidad luego se demuestra que fueron 3 minutos, para ti a lo mejor fueron 15 minutos, fue larguísimo, lo recuerdas como algo eterno, ¿no? Sí, y también eso em, agrandan las películas o en eso se basan cuando te ponen las escenas así que son muy intensas, pues las ponen en cámara lenta, ¿no? Por ejemplo, en una parte en la que quieren entrar bien en tu emoción, pues las ponen en cámara lenta como si la gente estuviera en cámara, viviéndolo en cámara lenta, y es porque así es como reaccionamos nosotros realmente con esas situaciones. Y sí me ha pasado, a todos les ha pasado, que cuando estamos en una situación así, parecen eternos, porque que uno quiere que quiere termine, y uno luego lo ve cuando en la televisión cuando cuánto ha durado el terremoto. ¿Qué? ¿Segundos? ¿What? No, eso fue minutos, ¿no? No puede ser, es imposible. Pero sí que es verdad que para nosotros, todo esto de nuevo, insisto, ¿para qué estamos diciendo todo esto? Para darnos cuenta de que lo que percibimos, de que lo que entendemos como real está distorsionado por nosotros mismos, por nuestro cerebro. Y de alguna manera hay algo que me llama mucho la atención y es que una mosca
su procesamiento de la información es 7 veces más lento. Es decir, para una mosca, lo que para ti es un segundo, para ella son 7. Y para un perro, creo que para lo que nosotros es un segundo, para ellos son 2. Porque su procesamiento de la información es diferente al nuestro. Pero esto de nuevo es otra vez una paranoia mental, porque, claro, de alguna manera ellos viven en un espacio-tiempo, llámalo X, muy distinto al tuyo. Lo que para ti es un día, para ellos son 2, para una mosca son 7 días, porque va a otro ritmo de procesamiento. Y esto es como, wow, entonces nosotros vamos al, claro, el nuestro es el de verdad, ¿no? No, Eso es tampoco. Y además habrá diferencias individuales, seguro, que todavía no hemos sido capaces de entender, pero seguro que a lo mejor el tiempo para mí no es el mismo que para ti y va a depender también de la emoción. Eso es muy loco porque las moscas, eso explica por qué no puedes atrapar a una mosca tan fácilmente, porque ellos están viéndote, ellos tienen una ventaja sobre ti, ¿no? Ellos ven todo, tú te ven cuando estás así como un gigante y queriendo atraparla y pues me muevo por aquí, mejor me muevo por acá, ¿no? ¿Pero Por qué ahí. hace? ¿A dónde va? ¿Pero por qué viene? Sí, ¿no? Igual los perros también cuando quieren atrapar algo, por ejemplo, cuando están que quieren agarrar algo en la mesa, justamente ayer estaba viendo un video de un perrito que quería atrapar algo en la mesa en cámara lenta y tú puedes ver cómo sus ojos se dirigen hacia el objeto de una forma muy rápida. O sea, No el parece video posible, era, sí. el video era la mesa con un chito o algo, un bocadito ahí en Creo la que lo he mesa. visto, sí, que una tarta, que el Y, perro y lo el coge. perro está buscando, o sea, primero, o sea, sale así, empieza a ver por las dos, ¿dónde está la hoja? Mira así, y luego se aleja, ¿no? Y luego otra vez salta, ya lo tiene ubicado y va así. Pero todo dura un segundo, que no parece posible que haga todo eso en tan poco espacio de tiempo. Pero claro, el tiempo, ¿no, Aldo? Y yo aquí, porque no te quiero robar mucho tiempo y esto es un tema muy complejo, pero al menos me gustaría hablar de esto porque te prometo que a mí es de las cosas que más del último año, donde he empezado a indagar, a leer, a escuchar diferentes cuentas de ciencia, entre ellas la tuya y otras, me han hecho explotarme el cerebro, ¿no? Y no sé si aquí, de una forma breve, podrías explicar lo que se entiende por el universo bloque, lo que se entiende por, de alguna manera, ¿de qué pretendo hablar para que nos esté escuchando? De que lo que dice el universo bloque es que todo está escrito, que todo lo que el futuro, el pasado, el presente, todo ya ha pasado y no sé, pues, ¿podrías explicar un poco esto? Porque a mí esto es algo que no es que alguien, como tú dices, haya venido alguien y lo haya dicho porque igual que otro dijo que otra cosa que no se basa en nada. No, esto hay ciencia detrás, habrá muchas preguntas por hacer todavía, muchas preguntas sin resolver, pero también hay ciencia. Entonces, a mí cuando hay ciencia detrás de cosas tan locas, a mí me revienta la cabeza. Pues el universo del bloque es algo que reafirma una postura filosófica, pero no solamente es filosófica, es algo como que hay posturas sobre esto, incluso en la economía, en la religión, que es acerca del determinismo, ¿no? Que todo ya está, que es una serie de acciones, pues dan no la reacción, sino tienen una consecuencia que ya está como que preestablecida. Por ejemplo, en la religión, el determinismo es pues que Jesucristo estuvo destinado a morir, que Judas estaba destinado a traicionarlo, que todo así estaba escrito. Entonces la ciencia también tiene una forma no una forma, pero es algo determinista con respecto a algunas teorías, como por ejemplo la teoría de la relatividad, ¿no? Dice que ¿De quién es la teoría de la relatividad? Para quien no la Albert conozca. Einstein. De Albert Einstein. Por Albert eso Einstein, digo sí. que esto es importante, que no estamos hablando de una historia Ujú. de religión, sino de una teoría de Albert Einstein, ¿no? Sí, del mismísimo Albert Einstein, ¿no? Que dice que, em, bueno, no voy a explicar la teoría de la relatividad, pero básicamente lo que tiene relación con universo en bloque es que lo que Einstein hace al formular su teoría de la relatividad es juntar las dimensiones del espacio que tenemos nosotros, pero a la vez adicionarle una más tiempo. Para él funciona así, ¿no? Explica el universo adicionando una dimensión, adicionando la dimensión del tiempo. Entonces, cuando uno hace esto en el universo bloque, perdón, en el universo que vivimos, se forma como un bloque, porque es un bloque del cual nosotros no podemos salir. Es un bloque en el cual podemos acceder fácilmente al pasado o al futuro. Debería funcionar lo mismo como tú recuerdas algo del pasado, deberías poder recordar también el futuro. Y es algo que no se puede explicar. Porque, o sea, si es que el universo estuviera así como lo dice la teoría de relatividad de Einstein, que podría ser un bloque,
podríamos fácilmente acceder, así como podemos acceder al pasado, deberíamos acceder al futuro porque todo está allí. ¿Entiendes? Es como un bloque de cemento en el Sí, cual todo sí. está Que ubicado. simplemente tú estás colocado en un punto, pero como todo ya ha pasado, de alguna manera tú podrías tener acceso no solo a tus recuerdos del pasado, sino también a tus recuerdos del futuro, ¿no? Por decirlo así. Exacto. Claro, A lo que ya pasó. Y con esto de acá también surge algo, no sé si has visto la película Interestelar, sí, ujú, pero tremenda. allí pues muestran algo de esto, de lo que podría pasar en caso de que tú salgas de este universo bloque, porque te sales de un poco de la dimensión, ¿no? Te sales un poco de las dimensiones para irte a otra. Entonces, si tú te sales de esta dimensión, pues en una dimensión en la que tú ya tienes el tiempo, como es el universo en bloque, vas a estar atemporal, no tienes tiempo, no tendrías el tiempo. Ese concepto es un poco, es loquísimo, ¿no? Porque y no solamente eso, porque cuando vas y miras al universo bloque, estarías viendo como es un bloque con porque tienes todos los tiempos ahí, podrías ver solamente en un solo instante el presente, pasado, el futuro y todo lo demás. Y en la Sería como película ver una peli, ¿no? Donde estás ajá, viéndote a ti hace 1000 años, o sea, a ti no, pero cosas de hace 1000 años, a ti hace 20 días, 20 años o de aquí a 20, ¿no? y eso es lo que se muestra en la película Interestelar, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza a ver a su hija cuando era niña y se va más allá y está, cuando es más adulta y así. Increíble. Y esto también, perdón, ¿sí? No, sí, perdona, estaba acordándome a través de lo de Interstellar, de un experimento científico que ya se ha hecho, ¿no? Bueno, de que esto, de alguna manera, insisto, no son cosas que se dicen por decir cosas, sino que hay ciencia detrás y por tanto, pues, no sé exactamente cómo es, pero lo de los gemelos para poder viajar en el tiempo y sales a la velocidad de la luz, un gemelo que salió en una nave y al volver es un poco más mayor que el gemelo en la Tierra, ¿no? Y esto demuestra que de verdad el espacio y el tiempo, pues que podemos viajar de alguna manera en el tiempo. No, sería al revés, en realidad, la Tierra envejecería, ¿o no? Pues claro, envejecería más, el que viaja al espacio envejecería más lentamente, y esto ya se ha comprobado. Envejecería más lentamente, o sea, si regresaría, encontraría a su gemelo, pues un anciano completo cuando regresa a la Tierra. Y esto ya ha pasado con los astronautas, el astronauta Scott Kelly, Ajá. su hermano tiene, bueno, tiene un gemelo que también es astronauta. Y pues Scott Kelly pasó un año en el espacio y se comprobó pues que está un milisegundos más, o sea, envejeció más lentamente que su gemelo que se quedó en la Tierra, ¿no? Como resultado de eso de la dilatación del tiempo cuando uno está viajando tan rápido, porque la estación espacial viaja a cientos de miles de kilómetros por hora, ¿no? Que no lo sienten porque están en movimiento, ¿no? Es como si tú, pues, eh, tú cuando estás en un auto, estás en un avión, pues ves en el avión, ves ahí en la ruta que tienes y empiezas, pues tienes ahora la opción de detenimiento, pero puedes ver la velocidad a la que va el avión, y va como 900 kilómetros por hora, algo así, y pues tú no lo sientes, ¿no? Estás moviéndote ahí tranquilamente, puedes tomar tu café y todo tranquilito porque el avión ya está moviéndose. Igual le pasa en la Estación Espacial Internacional, todos están ahí moviéndose desde hace tiempo a la misma velocidad y Pero no no lo sienten. perciben. De nuevo, otra vez más, si les preguntaran, podrían estar en un bar, como nosotros cuando estamos en un avión. Podríamos estar tomando algo en un restaurante y firmarías que de verdad que tú no estás viajando a 900 kilómetros por hora, ¿no? Pondrías la mano en el fuego de que tú no estás moviéndote tú a 900 kilómetros por hora. Esto es, pues eso, de nuevo, cuestionarnos las cosas. Volvemos a lo mismo de los terraplanistas. Siempre regresamos al terraplanismo. Que ellos también dicen, se preguntan una de esas cosas, ¿no? Oye, ven que la ciencia dice, bueno, la Tierra se mueve a tal velocidad, luego el universo se mueve a tal velocidad, luego, no el universo, perdón, el sistema solar o la galaxia. Y ellos se ponen, ay, ¿cómo no siento nada? ¿No? Pero las respuestas están ahí. Y no se quieren ir simplemente porque sus sentidos no le dicen, no les Ya, cuadra pero que ellos pueda ser dirán, algo así ¿están ahí posible. qué? ¿Están ahí qué? ¿Quién lo dice? Tú. Y es como, no lo digo yo, lo dicen los datos, ¿no? Lo dice el- Esto no es que los gemelos crean que han envejecido 1 o 5 milisegundos más que otro y se miren y se lo vean y se lo noten, sino que habrá ciencia detrás que demuestre que por tanto uno es un poco, aunque sea 5 milisegundos, pero fíjate hasta qué punto somos capaces ya de concretar datos, ¿no? Entonces, si eso es así,
está demostrado de alguna manera que podemos viajar y movernos en el tiempo. Y esto de alguna manera nos hace que pensar que, por tanto, si el tiempo es tan subjetivo, si está primero sometido por nuestros sentidos, si de alguna manera es susceptible de que quizá todo esté escrito. Y a mí hay una pregunta que me gustaría acabar con esto, que es, si todo estuviera escrito y Albert Einstein tuviera, pues en esta teoría al final se demuestra como 100% válida y responde todas las preguntas que hay, claro, si todo está escrito, ¿hasta qué punto tenemos libre albedrío? ¿Hasta qué punto somos libres de lo que vamos a hacer hoy? ¿Hasta qué punto yo estoy eligiendo lo que digo ahora? ¿O estoy diciendo lo que ya se había dicho antes porque ya lo he dicho cuando yo creo que no lo he dicho, ¿no? ¿Hasta qué punto ya nos conocíamos tú y yo y no nos habíamos conocido hasta ahora, pero ya nos conocíamos? Es muy interesante. Y de aquí surgen, bueno, teorías, ¿no? De que luego responden preguntas, pero claro, quizá los sueños premonitorios, al final en realidad solo son memorias del futuro. No sé, hay muchas cuestiones ahí que no tienen respuesta. Y esto es algo también que los sueños premonitorios, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos escépticos con respecto a esto. Y ese es el problema también porque hay hay muchos científicos también que se cierran a ciertas cosas, también cometen ese error de, no, esto es pseudociencia, ¿no? Pero realmente es algo que sí pasa. A mí me ha pasado. He soñado cosas que han pasado o han pasado y cosas que no puedes decir que puede ser coincidencia. O sea, es muy difícil que sea una coincidencia así tan específica, ¿no? Y hay gente que le ha pasado. Podría explicarlo por coincidencia, sí, pero es improbable, podríamos decirlo, ¿no? Podría pasar, también podría pasar, pero no con eso estoy diciendo pero no deberíamos descartar la posibilidad también de que tengamos nuestro cerebro esté de alguna forma, como es tan complejo y no lo descubrimos aún completamente, que de alguna forma, tal vez a nivel cuántico, estoy hablando de repente de algún físico cuántico por ahí me voy a agarrar, ¿qué estás diciendo? Pero tampoco conocemos el nivel cuántico, ¿no? No conocemos el nivel cuántico, no conocemos, o sea, tenemos la teoría cuántica, sabemos que se comportan ciertas partículas de cierta forma, sabemos que sí existe el mundo cuántico, pero lo que no sabemos no lo comprendemos muy bien, no comprendemos tampoco el cerebro. Y ahí incluso George Penrose estuvo indagando justo con un anestesiólogo también esto acerca del cerebro cuántico, ¿no? Si es que había una forma de que el cerebro estuviera conectado cuánticamente o ¿A qué te refieres para quien nos escuche con cuánticamente? Porque habrá quien diga, ¿qué quiere decir eso de cuánticamente? pues mm, el mundo cuántico funciona de una forma diferente como funciona en la realidad, ¿no? De repente los que nos están escuchando, si no tienen muy claro lo que significa la cuántica, pues lo que normalmente eh, puede funcionar o puede aparecer la gravedad, ¿no? La K, ¿no? Si agarras una pelota se cae, pues en el mundo cuántico, en el mundo de partículas, las partículas subatómicas, pues no funciona Claro, así. las partículas subatómicas. Entendamos esto como que todo en el mundo, todo en el universo está Ajá. conformado por partículas que hacen un nivel micro y luego un nivel macro, ¿no? Al final Ujú. todos estamos hechos de pequeñas partículas Sí. y por lo que cuentas no se comportan igual las partículas pequeñitas que cuando forman una masa grande, por decirlo así. Y a lo mejor la gravedad no aplica ahí, por No, ejemplo, una y forma no, de... lo que aplica ya es caótico em, lo que se piensa es que lo que intentó hacer, al menos lo que intentó hacer Penrose con este anestesiólogo fue que intentar encontrar una conexión entre el cerebro y lo que pasa en el cerebro, o sea, para intentar encontrar una explicación en la conciencia, ¿no? A niveles pequeñísimos, ¿no? Pero el problema es pues que justamente las cosas cuánticas la física cuántica ocurre a bajas temperaturas, a, pues digamos a 270 grados Celsius bajo cero, más o menos por ahí. Entonces nuestro cuerpo no está a esa temperatura, ¿no? Y entonces te agarras con esas complicaciones, pero ellos querían entender un poco con la cuántica este proceso tan complejo que es la conciencia. Y se adentraron en algo, ¿no? Y la verdad que justo voy a hacer un video con respecto a eso para explicarlo mejor, así que estén atentos. Voy a Bueno, hacer un video sobre eso, nos pero vas a dejar con todo el hype, con toda la intriga, pero deseando ver ese vídeo. Y sí que es verdad que, bueno, hay experimentos dentro de la física cuántica que al menos yo he escuchado y me parecen súper interesantes, como el de la doble rendija, ¿no? De cómo una de las cosas que me encanta es el hecho de
a lo mejor la realidad simplemente es otra cosa que dice la ciencia de la física cuántica, que las cosas solo por ser observadas a lo mejor ya se modifican. Y es como a lo mejor el hecho de que yo haga algo modifica ese algo. Entonces, ¿hasta qué punto las cosas existen si no las percibimos? ¿Hasta qué punto el percibirlas las cambia? No sé, a mí la cabeza me revienta, total. No, y bueno, no hay forma de saber hasta qué punto exacto, ¿no? Si no sabemos las cosas básicas, no podemos delimitarlas, ¿no? Incluso las mediciones que tenemos. Mira, imagínate, ¿dónde te pongo a pensar en esto? Medir algo así o poner hasta qué punto en algo sobre que no tenemos el conocimiento, que nuestro conocimiento es tan mínimo, y sobre algo y no tenemos una medición exacta nunca de algo tan básico como nuestra altura, por ejemplo, ¿no? O la ciencia siempre hace aproximaciones, pero no podemos tener una respuesta exacta. Por ejemplo, tú tienes tu altura, pero ¿por qué sabes cómo sabes que mediste tal cosa? Pues porque te fuiste y te mediste, pero, o sea, ¿dónde te mediste? ¿No? ¿Te mediste en la rayita del medio del 1,70, 1,60, por ejemplo, o un poquito más abajo en el medio de la rayita? No, tú, sabes, pones ahí de repente un cuchillo o una regla y vas a ver que, bueno, esa regla tiene un grosor, ¿no? No estás exactamente Siempre hay un en la margen, ¿no?, de error. siempre hay un margen, exacto. Entonces, si no tenemos formas de calcular exactamente nada, solo la ciencia puede ser aproximaciones, pues imagínate con esto más complejo, ¿no? Nos falta mucho. Increíble, Aldo. Yo me quedo hoy con la reflexión de que si esto nos tiene que servir para algo, porque hemos debatido sobre cosas muy complejas, a mí me gustaría que el público se quedara con la sensación que al menos yo siempre me quedo, ¿no?, de intentar tener un pensamiento, una mente mucho más abierta, una mente mucho más, no sé, ¿abierta a qué? Abierta a entender que tenemos más preguntas que respuestas y que no pasa nada por ello, que al revés, que es apasionante entender lo complejo que es todo. No necesitar simplificarlo para sentirnos a gusto, sino disfrutar del camino del descubrimiento, basarnos en ciencia. Y no sé si tú pudieras hacer, pues nada, en un minuto, ¿qué te queda a ti, ¿no? De si pudieras transmitir a alguien de por qué es importante tener pensamiento crítico, cuestionarnos y no basarnos en que lo que vemos es lo que hay. Creo que es muy importante justo en los tiempos en los que vivimos ahora, tener un apego o tener un acercamiento a la ciencia, entender lo básico al menos de cómo funcionan las cosas, porque eso nos va a permitir salvar vidas, ¿no? Salvarte a ti de repente. Em, no solamente eso, también hacer otro tipo de descubrimientos, permitir mejor inversión en el descubrimiento, en la investigación, en el descubrimiento de cosas, porque ese es otro problema que tenemos actualmente también, que como la gente no está muy pegada a la ciencia, pues los gobiernos rechazan los proyectos científicos o los estudios científicos, no designan mucho presupuesto a este. Cuando vemos ahora en momentos de pandemia lo importante que es la ciencia, cómo es que muchas personas están muriendo porque no tienen el concepto de vacunación muy claro, de que no creen en las vacunas y de que para ellos su sistema inmune es lo máximo y que escucharon algo por ahí que les convenció y pues no conocen la ciencia como verdaderamente es. Hay muchas personas, muchas vidas que se han perdido en esos años, en este año y medio, ya, un poco más de 2 años, van a ser 2 años ya de la pandemia. Y pues necesitamos que la gente tenga este acercamiento a la ciencia para salvar vidas y también para realizar más experimentación, para designar más fondos para que podamos seguir investigando y realizar más. No tienen idea de la cantidad de virus que existen y que todavía no podemos saber nada de ellos. O sea, están esperando ahí ser descubiertos. Millones, de verdad, millones, y nos faltan manos para estudiar. Con eso solamente les digo una cosa, o sea, para que tengan una idea. Y el Bueno, peligro está latente allí. Entonces necesitamos mentes científicas, necesitamos que gente confíe en la ciencia, que le deje trabajar a la ciencia y que les tenga paciencia, ¿no? Que sepa cuál es el trabajo, en qué involucra todo el en trabajo de qué la se ciencia, basa, ¿no?, en la en qué ciencia, se en que se basa. basa en datos, no en opiniones, y que desde ahí confiemos. Bueno, Mm. Aldo, siempre acabo con una pregunta a todos los invitados y es, al margen de que te gusten o no te gusten, pero si tuvieras que tatuarte una frase, una palabra que para ti refleje
tu esencia o un mensaje que quieras transmitir al mundo en una palabra, en una frase que para ti sea pues, o importante o te represente, ¿cuál sería esa palabra o esa frase? Hola, soy Aldo. Hola, soy Aldo. O alto, De como repente, dicen a veces. Hola, soy alto. de repente me encuentran así o perdí la cabeza, ¿no? Un accidente y quieren saber quién soy, pues ahí está. Hola, soy Aldo. Fácil. Oye, la verdad es que nunca me hayan contestado algo así. Claro. ¿Y algo que quisieras transmitir al mundo? ¿Alguna frase que te guste o alguna frase, ya no que te guste, no tiene por qué rimar ni tener ni que ser épica, ¿no? Sino que algo que te gustaría que el mundo se quedara o como un lema que creas que el mundo debe saber. Tal vez la frase de Carl Sagan creo que está muy bien difundida, pero no todo el mundo la sabe, ¿no? Es una de sus frases que dice que sabemos, vivimos en un mundo dominado por la tecnología y hay tan poca gente que sabe acerca de ella, sabe cómo funciona, pues, y esa es una fórmula para el desastre, ¿no? Wow. Wow, eso ahora con todo el auge, ¿no? De las nuevas tecnologías que dicen que a dónde nos lleva, ¿no? Los miedos del futuro con la tecnología. Y qué interesante, Aldo. Bueno, de verdad, gracias. Por favor, comenta dónde pueden encontrarte para que quien quiera saber más de ciencia y de la mente o de muchísimas cosas o ver este nuevo vídeo que has dicho, comenta dónde pueden encontrarte. Pues me encuentran en YouTube como el Robot de Platón, también estoy como Robotitus, que es una página de noticias científicas, hago resúmenes de resumen de noticias científicas cada semana. Y a Twitter estoy como Aldo Bartra, también pueden encontrarme como Robot de Platón, estoy en todos lados. Sí. Aldo Bartra, Robot de Platón, Robotitus, Robot de Colón también estoy, pero son más para orientado a todo público, incluso infantil, ¿no? Así que Qué sí. bueno. Me gusta mucho ese canal enfocado también a público infantil. Creo que hace mucha falta que la ciencia nos cale desde pequeñitos, o sea que me encanta que también lo hagas. Lo dicho, Aldo, millones de gracias. Estás en Nueva Zelanda, con lo que allí ahora mismo son 12 horas más, es un día más, podemos decir que estamos en tiempos distintos. Así que bueno, gracias por tu tiempo, gracias por esta maravilla de entrevista. Espero que le hayamos reventado la cabeza a más de uno para tomar conciencia de lo difícil que es la vida y la interpretación. Y nada, cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias, Teresa, por la invitación. Un saludo a todos y hasta la próxima.